El vudú haitiano, un humanismo, un ensayo de Claudine Michel. Durante 3 decenios, desde 1956 a febrero de 1986, el mundo occidental solo se interesó en Haití para referirse a Papadoc, a los Tonton Macoute o al vudú, y recién a partir de 1986, Haití apareció en los titulares de los medios, prensa hablada, escrita o televisada. La República Negra de Haití ha sido objeto de las peores acusaciones, que al igual que el desconocimiento total de las desdichas de su pueblo, ha contribuido a sumergirlo aún más en el caos, la miseria y la violencia. Tenemos el derecho de preguntarnos cómo esta nación, que fue el ejemplo y el faro de los pueblos colonizados, pudo sobrevivir a 300 años de esclavitud y de explotación, y a casi 2 siglos de sangrientas dictaduras cívico-militares. En otros tiempos, figura de proa de la libertad de América, Haití es hoy un país totalmente desangrado, exhausto, a remolque de las naciones occidentales, que se sorprenden ciertamente que a pesar de sus desventuras, el pueblo haitiano haya podido sobrevivir a sus tribulaciones. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿qué don posee entonces ese pueblo indomable que continúa contra viento y marea en la búsqueda de luz, de bienestar para todos sus hijos e hijas, indefectiblemente unidos? Una religión ancestral surgida del alma mater de África, desollada, explotada, pero siempre viva en el corazón de todo haitiano. Y entonces nos hemos propuesto explicar esta religión mal conocida, desprestigiada, tergiversada, que las revistas, los libros, las películas que se dicen serias y objetivas han contribuido a presentar constantemente como una horrible acumulación de groseras supersticiones, orgías sexuales, magia negra, brujería y maleficios. Con su gran sensacionalismo, los medios extranjeros han presentado al vudú haitiano con una faz lúgubre y una máscara de espanto, mientras que esta religión es, por el contrario, un humanismo, un conjunto de tradiciones culturales que constituye el cimiento que une a todos los haitianos en los momentos de crisis y los salva de la desesperanza. Todos los haitianos, como lo señalamos, a pesar de las apariencias y de un catolicismo superficial, son simples practicantes del vudú, estén o no iniciados, o se trata de prácticamente en las sombras, y como lo pretende la malicia popular, el 85% son católicos, el 15% protestantes y el 100% practicantes del vudú. De esta manera, podríamos dividir el conjunto de haitianos practicantes del vudú en 4 grupos principales: los iniciados, que rinden culto a los Loa abiertamente y con mucho fervor en su vida cotidiana; aquellos que son depositarios y custodios de sus misterios y ritos; los iniciados y no iniciados, que son fieles a los Loa, pero no lo hacen abiertamente como los del primer grupo, y tal vez con menos regularidad, sobre todo en el caso de los no iniciados.
los iniciados y los no iniciados que solo rinden culto a los Loa ocasionalmente. En particular, en los momentos de crisis afectiva, moral o financiera, los criptos adeptos, quienes a pesar que acuden asiduamente a la Iglesia Católica o al templo protestante, siguen manteniendo las costumbres heredadas de tiempos inmemoriales y ciertas reacciones emocionales, solo pueden comprenderse a la luz de un substrato vudú, aunque éste sea cuidadosamente disimulado o reprimido. Sin embargo, ¿qué tiene pues ese vudú tantas veces criticado, de tal suerte que, aún desnaturalizado y desfigurado, sirve de escudo a la mayoría de aquellos que no tienen, o lo que es peor, no quieren tener de Haití una imagen deformada, negativa, peyorativa y alienante? Para comprender mejor el vudú, que es sin lugar a dudas la verdadera religión haitiana, debemos desentrañar cuánto significa, qué representa con respecto a sus valores morales y culturales y cuál ha sido el papel desempeñado en la historia de Haití, segundo país en lograr su independencia en el continente americano, por cierto, pero en verdad también una nación maltratada como ninguna por las potencias occidentales. Nacido en África, de origen dahomeyano, el vudú llegó con los esclavos, quienes recrearon su religión africana en la colonia francesa de Santo Domingo. A pesar del gran número de africanos que morían en masa durante la travesía, como consecuencia de la desnutrición, la disentería, el escorbuto u otras enfermedades, a pesar del tratamiento increíblemente inhumano que recibieron en Santo Domingo, la población negra llegó a mantener sus lazos culturales con África. Los buques que trajeron a los esclavos a la nueva colonia solo tenían para los colonos el interés de la simple mercancía. No obstante, los esclavos trajeron con ellos mucho más a América, un pueblo nuevo y una riqueza cultural que predomina aún en las sociedades antillanas. Catequizados por la fuerza, perdieron sus nombres africanos, que fueron reemplazados por los de santos o los de los colonos. Sin embargo, los esclavos conservaron en su fuero íntimo sus nombres y el recuerdo de sus antepasados divinizados. Esos negros arrancados de su tierra natural pertenecían a tribus diferentes, y la diversidad de sus lenguas y dialectos hacía muy dificultosa cualquier tipo de comunicación verbal. Esos idiomas eran incomprensibles entre etnias tan distintas. De igual manera, el esclavo, para comprender al colono y por sobre todo para comunicarse con sus compañeros de infortunio, debió inventarse un nuevo lenguaje, el creol, formado principalmente por palabras francesas, cambiadas por la pronunciación y el fenómeno de aglutinación, por los vestigios de palabras amerindias y de algunas palabras españolas e inglesas, pero continuó siempre con el uso de una gramática fundamentalmente africana. El creol permitió entonces a los esclavos de Santo Domingo hablar, comprender y transmitir oralmente las prácticas, los ritos y los valores que les venían de África. Durante los 150 años de explotación vergonzosa de la colonia de Santo Domingo, el vudú fue el cimento que impidió al negro de las plantaciones morir de dolor,
de privaciones y de pena. Fue el vudú quien impulsó a los cimarrones a alcanzar las montañas y los preservó. Fue esa misma religión la que impulsó el comienzo de la Guerra de Independencia, el 22 de agosto de 1791. Fue finalmente ella quien ayudó a la joven nación a salir del limbo y del ostracismo que le aplicó el mundo occidental, que nunca admitió que un puñado de negros incultos que no disponían de armas sofisticadas haya podido vencer en una epopeya de 13 años a los ejércitos de Napoleón, por entonces invencibles. Haití pagó muy caro el honor de ser un modelo para los pueblos sometidos de América. Para los negros de Estados Unidos, como para los venezolanos de Bolívar y de Miranda, por no citar más que estos. Esta nación tan orgullosa, que baila sus desgracias con movimientos rítmicos sofisticados y armoniosos, y los expresa en frescos coloridos sobre sus muros o sobre sus telas. No puede en absoluto transformarse en el chivo emisario del Caribe, ni tampoco en el pueblo ácimo de sus eternos detractores han querido hacer de él. Gracias al vudú, ciertos valores morales que se pierden en otros pueblos considerados avanzados y civilizados se encuentran todavía ligados a una red que condiciona todos los actos de la vida cotidiana de los haitianos de cualquier clase social a la que pertenezcan. Antes de abordar el modo de transferencia de una generación a otra, presentaremos aquí los puntos claves de la filosofía vudú y los principios directores de la vida más importantes en la población haitiana. Respeto y veneración al gran Met, al Bon Dieu, árbitro supremo de nuestro destino. Respeto, honor, servicio fiel a los lois, protectores del individuo, del grupo y de la comunidad. Respeto a los muertos, respeto, honra, obediencia y asistencia a los ancianos, a los patriarcas y matriarcas de la familia y de la comunidad, generosidad y buena convivencia con los próximos, así como con los extranjeros, solidaridad y ayuda fiel en todos los niveles de parentesco y de amistad, así como también generosidad en el ámbito de la comunidad global. Estos 6 puntos constituyen el objeto de la siguiente discusión. Respeto y veneración al gran Met, Bon Dieu. El vudú es a la vez religión monoteísta por su reconocimiento de un ser supremo, Bon Dieu o gran Met, y politeísta o panteísta por sus numerosos espíritus o lois que presiden y dirigen todos nuestros actos. Entre los lois más conocidos podemos citar Dambala, llamado siempre papá, pues he visto como el padre de los espíritus y de los humanos. Ercilí, con sus múltiples rostros, Virgen Santa, Madre nutricia y lesbiana al mismo tiempo. Aida Hueó, la Señora de las Aguas, con su cabello ondulante, y también el temible Agüe Taroyo, espíritu del mar. Barón Samedi, patrón de los muertos y de los cementerios, y los Guedes, responsables de balancearse entre la vida y la muerte. Ogú Feray, espíritu del fuego, de la guerra y de la sangre, y defensor de la patria, además de los Marasa, protectores de los niños. Sin embargo, todos estos lois trabajan en cooperación con la divinidad suprema,
el gran Med Bonje, quien es juez poderoso, árbitro y quien decide de manera omnipotente y siempre imbuido de amor y de conmiseración por todos sus hijos, aun si los Lua, lo representan en sus asuntos terrenales. En cualquier situación en que se encuentre el haitiano y cualquiera que sea la naturaleza de sus preocupaciones, 9 veces de cada 10 su conversación con su interlocutor, pariente o amigo se terminará por la frase de esperanza: si Dieu bien, si Dios lo quiere, o bon Dieu bon, que se haga la voluntad de Dios, o también pran cura, bon Dieu bon, ten coraje, pues Dios es bueno. Nunca un haitiano se arriesgará a decir bon Dieu mou o bon Dieu pavón, Dios es malo, Dios no es bueno, aún en las peores circunstancias de su vida. Respeto y servicio a los Lua. Las divinidades del panteón vudú, los Lua, son los intermediarios entre Dios y los humanos. Contrariamente al Bonje, que no interviene directamente en los quehaceres terrenales, los Lua presiden todas las actividades humanas de cualquier orden. Ellas son invocados para resolver los problemas que deben afrontar en el transcurso de la vida cotidiana, desde la enfermedad o los conflictos de dinero o familiares, sirviendo a los Lua, mostrando deferencia hacia ellos, respetando su fuerza, haciéndoles pequeñas ofrendas tangibles. Los que participan en la vida vudú se aseguran de este modo la protección de los espíritus y logran así favores y beneficios. La esencia de la religión vudú reside pues en comunicarse con los Lua, los espíritus, los invisibles, para que estos nos ayuden a mantener la imparcialidad y el equilibrio en el transcurso de la vida terrestre, que es la única que tenemos asegurada. Los Lua no son necesariamente ni buenos ni malos, más bien reflejan la gama de posibilidades inherentes a los principios de vida que les son propios. La tarea de los sacerdotes y las sacerdotisas de los que sirven consiste en hacer fructíferas para la comunidad vudú las diferentes formas de hacer encuentros y de interacciones con los Lua. Respeto a los muertos. Otro aspecto del vudú, además de las obligaciones bastante imprecisas por otra parte, para con el gran Med y el exigente servicio hacia los Lua, es el culto de los difuntos. El haitiano respeta a los muertos. Sus ancestros desaparecidos se transforman en espíritus bienhechores que lo protegen de la enfermedad, de los maleficios, de los accidentes. Los guían en esta vida terrenal, ayudándolo a soslayar sus obstáculos y a mejorar su situación financiera. Los muertos, los difuntos, los finados son igualmente los intermediarios ante los Lua en favor de sus descendientes aún con vida en este mundo. Con frecuencia los muertos se manifiestan por intermedio de mensajes, generalmente transmitidos a través de los sueños. En la mayoría de las familias nadie comienza una comida sin tirar sobre el piso algunas migas o algunas gotas de bebida para los muertos, que duermen bajo sus pies. No hay que provocarlos con un olvido durante nuestros ágapes terrenales, pues enojados pueden vengarse de sus olvidadizos descendientes. Se comprende por qué
son tan temidos como venerados. Solo se los nombra como defungan, el difunto. Cuando el difunto estaba aquí, hoy sería el cumpleaños del difunto. Y si por azar se debe obligatoriamente nombrar a una persona muerta, es necesario excusarse de inmediato, como lo canta el difunto Totó Misaben o semble defun so minine mue no min monu opa de tonin o, puesto que cuando efectivamente se pronuncia el nombre de una persona fallecida, se la desvía del largo viaje por donde su alma se había lanzado, hacia ese regreso al país de los ancestros, en la Afrique Guinea, esa Guinea, esa África que sigue siendo para todo haitiano algo así como un paraíso perdido para siempre. Respeto y honra hacia los ancianos. El haitiano ha recibido de su religión vudú un conjunto de valores que consiste en respeto absoluto de los ancianos, ancestros, parientes más viejos y en la asistencia material y moral que se les debe por derecho natural. Muchos proverbios haitianos ilustran el respeto debido a la sabiduría de los ancianos, como este que reza: Buche gran mun santi min parol lipa santi. La boca de los viejos puede no oler bien, pero lo que sale de ella siempre tiene gran valor. Foco u mande biu pu o conin lepa. Hay que consultar a los ancianos para saber el lugar donde atravesar el río. Cutese remetco. Escuchar a los viejos es el mejor remedio que existe. Los niños y nietos desnaturalizados que no respetan a sus padres, que desprecian su experiencia, que no asisten a sus últimos días, son una maldición, y pagarán con una desgracia futura los que no respetan sus deberes filiales. Encontramos aquí una de las características más importantes que África ha aportado como herencia a la cultura haitiana: hospitalidad y convivencia. Sin embargo, esas tradiciones de respeto absoluto a los ancianos, de sumisión a los consejos, de obediencia a sus preceptos, se acompañan naturalmente de otra particularidad de la cultura vudú. La hospitalidad haitiana es proverbial y se hace también extensiva a los extranjeros. En lo que respecta a las familias, estas son del tipo familia extendida. En Haití no se conoce, es casi inexistente la familia nuclear, padre, madre, hijos. Bajo el mismo techo viven, además de los padres e hijos, los abuelos, una tía vieja, una madrina, primos, sobrinos y sobrinas, ahijados, niños que trabajan en tareas domésticas. No es raro que una casa de 3 ambientes albergue a 3 familias diferentes que vivan en simbiosis y que compartan los buenos y los malos días. El visitante que llegue al alba recibirá siempre una taza de café y un pedazo de casabe. Lo mismo sucederá con aquel que, aunque llegue a la hora de la única comida del día, encontrará siempre un plato con una guarnición, aunque los comensales de la casa deban privarse de lo poco necesario y siempre escaso. Solidaridad y cooperación colectiva. La convivencia extrema del pueblo haitiano nos lleva a considerar otro aspecto de sus costumbres:
la solidaridad, el espíritu de cooperación colectiva y de auxilio que reina en todas las clases, pero se manifiesta paradójicamente en los estratos sociales más desprotegidos. Aunque el principio de clientelismo sea muy frecuente entre nosotros, muchas familias adineradas mantienen entre ellas un círculo de protegidos que ayudan materialmente y moralmente. Podemos decir que entre las clases más necesitadas se encuentra la mayor solidaridad y ayuda mutua. A mayor riqueza, menos generosidad. Cuanto más pobre, más se comparte con el otro lo poco que se posee. Esta solidaridad valiosa del haitiano con su grupo familiar es producto del espíritu comunitario, uno de los más importantes valores sociales transmitidos por el vudú y que nosotros llamamos gustosos espíritu de convit. El término convit o convite expresa un trabajo grupal, una faena que se realiza en general en el medio rural. Por extensión, se designa en Haití a cualquier trabajo de envergadura que se lleva a cabo con un grupo de individuos que se reúnen para llevar a cabo una tarea. Esta se acompaña con cantos vudú al ritmo de los tamborileros que tocan con toda la fuerza de sus brazos, mientras los cantantes, hombres o mujeres, recitan refranes, a veces improvisados, otros de carácter político, que son retomados en coro y con cadencias por el conjunto de los trabajadores, quienes se reencontrarán probablemente esa misma noche para un servicio vudú o algunas semanas más tarde en la casa de otro de los miembros de la comunidad para realizar una similar empresa colectiva. El espíritu comunitario que rige al convit no ha necesitado de ningún soporte ideológico para manifestarse en el seno de este pueblo que siempre ha considerado, a pesar de su pobreza, que Timoso Mangué Fed pour Sepahue. Si la economía haitiana, literalmente destruida y arruinada durante estos últimos años de turbulencia, no ha explotado, es gracias al espíritu de solidaridad y al principio del convit. El haitiano, aunque se ha exiliado voluntariamente o por la fuerza de los acontecimientos, no abandona jamás al grupo, ni a la familia extendida, ni a su cour, Lelacú, ni al pueblo, y lleva siempre consigo, aún a tierra extranjera, sus valores comunitarios. Por ejemplo, el pueblo haitiano no habría probablemente sobrevivido a esas 2 décadas consecutivas de desórdenes sociopolíticos complicados por los años del embargo sin la ayuda sustancial de los haitianos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Canadá y en menor escala en Francia, Guayana, las Antillas francesas u otros destinos. Son decenas de millones de dólares los que los haitianos envían, a veces todas sus ganancias, a la familia, siempre de tipo extendida, que permaneció en el país y que sigue sobreviviendo en un estado de carencia constante, por no decir de pobreza absoluta. Sin embargo, el espíritu y las prácticas del vudú, religión generadora de solidaridad, hacen de cada individuo un eslabón de la larga cadena de los vivos y de los muertos que acompañan al haitiano, vaya donde vaya, unido al Bonje tutelar y ese gran Met por su fe ardiente a sus espíritus protectores, por el servicio de los Lua a su familia y a su grupo, por los lazos afectivos y morales.
El haitiano finalmente nunca está solo, jamás solo. Es parte integrante de un sistema de valores que se articula en torno a su religión, que lo guía, lo protege, lo consuela, lo ayuda, en una palabra, que lo asume desde la cuna a la tumba y aún en el más allá. Entonces, ¿de qué manera las actitudes de vida que acabamos de analizar se han transmitido en el transcurso de los siglos? En la sección que sigue es conveniente tratar algunos ejemplos para comprender cómo opera la transferencia de ese conjunto de valores de una generación a otra. En el patio, un lacú, en donde viven numerosas familias que pertenecen casi siempre al mismo grupo familiar, una única abuela o una vieja tía se encargará gustosa de cuidar a todos los niños que pertenezcan al condominio, mientras sus padres van a trabajar al campo o a la fábrica. Esta vieja familiar tendrá autoridad completa sobre los niños que le son confiados para su cuidado, y sus decisiones no serán jamás cuestionadas por los padres. Un castigo infligido por ella corre el riesgo, por el contrario, de ser agravado por los padres, molestos al enterarse de que el niño no ha acatado una orden de esa persona mayor. Ofensa grave de Kud Grand Moon. De igual modo, si los padres fallecen, sus hijos serán sin miramientos acogidos por otras familias que vivan en el mismo lacú. Serán recibidos y alimentados, irán a la escuela y permanecerán a cargo de padres sustitutos que verán esto como una actitud completamente normal de su parte, aunque esta adopción no sea legal, puesto que las formalidades requeridas son siempre severas, complicadas y onerosas. Los niños que son acogidos en este modo se comportarán hasta la muerte de los padres adoptivos y aún mucho después como verdaderos hijos, y estarán sujetos a las mismas obligaciones materiales y morales. Por otra parte, en un lacú, los niños llaman indistintamente P, papá o tontón a los hombres de más edad. Mientras que cualquier mujer de cabellos grises será mam, tante, tantín o también nini, nene. Y en Haití, la seguridad social y los subsidios familiares son completamente inexistentes. Estos son reemplazados por estos admirables sentimientos de